Recuerden que los domingos estamos estudiando la serie El Poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Ya llevamos muchas enseñanzas acerca de lo que es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos llena de la vida de Dios. Todos los que arrepentidos creímos en el Señor Jesucristo, hoy somos sellados por el Espíritu Santo y la vida del Hijo está en nosotros por medio de Él. Y este espíritu, este poder, dice la Biblia, que es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo que habita en nosotros y nos llena de vida, de la vida de Dios. ¿Para qué? Para expresarla, es el propósito, ¿verdad? Es el plan de Dios que expresemos esa vida, ¿verdad? Y por eso el Espíritu, que es Cristo habitando en nosotros, pues nos tiene que convencer al alma que está extraviada de estas verdades, de esta nueva realidad. Y esa es la lucha que vamos a tener todo el tiempo. Hoy vamos a hablar un tema que va a tirar o va a confrontar algunas ideas que tenemos de la religión, pero no de la católica, de la religión evangélica cristiana. ¿Ok? No se vaya a enojar. ¿No se va a enojar? Hoy por eso los ujieres revisaron que nadie trajera jitomates, nada que pudiera ser peligroso para el pastor, porque pues vamos a confrontar algunas prácticas muy arraigadas en la iglesia evangélica, sobre todo los que venimos y surgimos en cortes neopentecostales, ¿verdad? Nos enseñaron unas cosas bien raras acerca de este tema y hoy pues tenemos que aclarar un poquito. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual. Poder para vencer. Debemos de saber que estamos en el reino de Dios, pero es un reino que está en guerra. ¿Sí sabían? ¿Que el reino al que pertenecemos está en guerra? ¿O no? ¿No se había enterado? Está en guerra, hermanos. Y es una guerra espiritual. Y es una guerra que el cristiano tiene que entender en qué consiste, cómo se pelea y cómo salir victoriosos de esa guerra. Porque no sabemos. Hoy vemos a gran parte de la iglesia de corte pentecostal atando al diablo, machacándole la cabeza, ¿no? Aventándole aceite para que quede purificada una ciudad, por ejemplo. ¿Verdad que sí has sabido que se contratan avionetas y avientan aceite para ungir una ciudad? Todas esas cosas, hermanos, como ahorita ya a las 11 se transmite, quiero decir que no está bien. No puedo decir como dije en la mañana. Pero eso no está bien, no es bíblico, no sirve de nada. Cuando hacemos guerra espiritual de esa manera, cuando le llamamos guerra espiritual a ese tipo de cosas, el diablo se pone una reída, hermanos, una divertida. ¿Han visto el del diablito del Derbez? ¿Cómo se goza? Así. O sea, cuando nos ven en la iglesia machacándole al diablo, todos danzando, no, se goza el diablo de la ridiculez. Por causa de la ignorancia, la ridiculez en las que caemos. No tiene nada que ver con eso, la guerra espiritual de la iglesia. En primer lugar, no tenemos guerra con el diablo. ¿Cuántos sabían eso? La guerra con el diablo la tuvo Jesús y venció al diablo y lo derrotó, lo despojó, lo humilló y le quitó el poder de la muerte con la que tenía amedrentado al ser humano. El diablo está vencido y somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quiere ver dónde anda el diablo? Busque debajo de sus plantas, porque está debajo de las plantas de la iglesia, derrotado y humillado. No nos peleamos con el diablo, Jesús lo venció, hermanos. No tiene poder sobre la iglesia, no es una confrontación cuerpo a cuerpo, no vas a poderle tumbar un cuerno con tu espada del Espíritu, no. Sino que es una guerra, hermanos, de la iglesia, es una guerra espiritual y tiene que ver, es la guerra por la verdad, es la guerra por el entendimiento de lo que ya somos en Cristo Jesús. El diablo, el enemigo, va a querer convencernos y meternos ideas en la mente
para que dudemos o no creamos o no entendamos claramente quiénes somos en Cristo Jesús. Y en eso consiste. El diablo va a estorbar por medio de enseñanzas y huecas, sutilezas, filosofías que nacen de él y se esparcen por medio del ser humano caído, a veces por la ignorancia de la iglesia, hasta ideas que se meten a la iglesia. Va a tratar de estorbar a que la gente entienda el evangelio y las verdades que implican vivir en el evangelio. Es una guerra de ideas, es una guerra de argumentos, es una guerra de pensamientos, en la que, por cierto, hermanos, el diablo tiene mucho éxito. Le va bien al diablo en esta guerra. Le va bien. Es muy bueno en meter ideas contrarias a los mandamientos de Dios en el ser humano. Es buenísimo. Claro, tiene un arsenal, por medio de canciones, por medio de libros, por medio de las redes sociales, por medio del cine, por medio de las ideologías hoy disfrazadas de progresistas que únicamente van a destruir el diseño de Dios para la familia, por ejemplo. Las palabras ideología hoy está muy de moda, ¿verdad? La ideología de género, que es contraria completamente a los preceptos, los mandamientos y lo establecido por Dios. Y por medio de ese tipo de ideas es como hace la guerra el enemigo con la iglesia. Y la iglesia piensa que hace guerra espiritual declarando, estableciendo, decretando, aventando aceite y machacando la cabeza del diablo en una alabanza festiva. Y donde está librándose la verdadera guerra, ni las manos metemos luego la iglesia, ignorando en qué realmente consiste este ataque destructivo del enemigo. La lucha por la verdad es la guerra espiritual. La verdad es Jesús, ¿sabía o no? La verdad es Jesús, la verdad es su palabra, la verdad, hermanos, es la vida de Dios que hoy habita en nosotros los que arrepentidos creemos, ¿verdad que sí? Y el entendimiento de lo que implica esta nueva realidad en Cristo Jesús es el objetivo del diablo. Hacernos dudar de esas verdades, distraernos de esas verdades o interpretar mal esas verdades. Es el objetivo del enemigo, de la guerra espiritual. Es ahí. Y a veces, hermanos, de verdad, ni las manos metemos, nos ponemos de pechito a la iglesia por causa de la ignorancia. Dice, vamos a ver este texto para que entendamos lo primero. Lo primero es saber que estamos en guerra. Tenemos que estar conscientes. Tenemos una guerra espiritual, pero es una guerra de ideas y de argumentos. Vamos a ver, pero vamos a ver esta realidad. Mateo 11:12. Yo sé que conoce el texto. Vaya, por favor, búsquelo. Ahí se lo va a poner Jimena bien rápido para que usted lo vea. Si el diablo ya le convenció de que venga sin Biblia a la iglesia, aquí vamos a hacer guerra y se la vamos a poner en la pantalla. ¿Ok? Macháquelo, macháquelo. Si ya le convenció el enemigo de que no hay problema que llegue a las 11:30, aunque la cita es a las 11, empieza la alabanza. Hay que machacarle, ¿no? La cabeza al cristiano irresponsable. Perdón, no, así no va la canción, no. Bien, vamos. Mateo 11:12, Reina Valera. ¿Listo? Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿quién empezó a hablar del reino? Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya andaba caminando por ahí Jesús, hermano. El rey del cielo había descendido y andaba ya por ahí caminando. Había traído a ofrecer el reino de los cielos a todos los que arrepentidos creyeran en esa oferta de parte de Dios, ¿verdad? Y dice que desde esos días que Juan el Bautista comenzaba a predicar,
Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia, está siendo atacado, lo quieren derribar. Y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos que lo arrebatan? Bueno, violentos son hombres de guerra, son guerreros, gente de guerra. Estamos en guerra. Vamos a ver otras versiones, vamos a abrir nuestra mente. Y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12, en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice así: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. ¿Qué ha pasado con el reino? Ha avanzado, ¿sí o no? Miren, lo han querido exterminar, han querido acabar, ha habido persecuciones de todo tipo, ¿verdad? Pero ha avanzado con fuerza. Hoy en día encuentras hermanos en Cristo por muchas partes del mundo. Hay lugares donde todavía no llega el evangelio y a eso fuimos llamados, El reino del cielo ha avanzado con fuerza, ha crecido. Y gente violenta lo está atacando. Gente violenta lo está atacando. Mire, en un tiempo, por medio de la fuerza, hasta incluso no solamente de religiosos o de paganos o de enemigos de la cruz, sino a veces estados, sistemas de gobierno completos han querido detener y acabar con el movimiento cristiano, ¿no? Pero no pueden, no han podido. Gente violenta lo está atacando. Y hoy estamos bajo ataque. Ha cambiado la forma de atacar, porque ahora pues hay mucho, es más difícil, leyes incluso nos protegen, ¿verdad? Hay países donde se respeta la libertad de culto. Aquí nosotros disfrutamos eso, ¿o no? Nosotros podemos reunirnos aquí con toda libertad y hablar de las verdades del evangelio. Hay lugares donde no tienen ese privilegio, pero cada día más hay más libertad. Pero ahora la guerra, hermanos, es como yo les decía. Son ideas y argumentos que te alejan de la verdad de Dios, de las verdades de Dios, de las verdades de nuestra fe. Y en eso consiste esta guerra. Y tenemos que ser valientes y luchar, aferrarnos a las verdades de Dios, esas verdades de lo que hoy somos en Cristo, y que el enemigo quiere arrancarnos estas convicciones. Dice entonces, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Dentro de cada uno de nosotros se vive esta guerra, por ejemplo. Recibimos el evangelio, viene el Espíritu Santo a habitar en nosotros y va ganando terreno, ¿no? Nos va formando, nos va cambiando. Sin embargo, vienen ideas de gente que violenta contra esta verdad y contra esta libertad. Y cuando logra que dudes y logra que te distraigas de las cosas de Dios, esa es la guerra espiritual que tenemos que aprender a ver y a reconocer, hermanos. Gente violenta lo está atacando. Traducción al lenguaje actual. Vamos a leer este mismo versículo. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Está lleno de enemigos el reino, es atacado de muchas formas y maneras, pero el reino de los cielos avanza. Claro, esto es lo que hablaba Daniel, ¿verdad? Que el principado estaba sobre sus hombros. Él era Dios, Padre consejero, príncipe de paz. Su reino no tendrá final, es un reino inconmovible, es un reino espiritual y eterno al que pertenecemos todos los que arrepentidos creímos en el sacrificio del Hijo de Dios y fuimos unidos a Él por medio del Espíritu Santo. Y este reino va a seguir creciendo y avanzando y nada lo puede detener. Dice, avanza a pesar de sus enemigos. Pero mire esta frase. Dice, solo la gente valiente. ¿Hay aquí algún valiente? Solo la gente valiente y decidida forma
parte de Él, del reino de Dios. Gente que valiente y decidida. ¿Verdad que hay que tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Verdad que hay que ser valiente? Que nos metemos en broncas con todo el mundo cuando defendemos la verdad. ¿Verdad que hay que ser valiente para defender la verdad y tus convicciones cristianas en medio de una sociedad llena de tinieblas, de maldad y de cochinada? ¿Sí o no? Hay que ser valientes, ¿verdad? Cuando defendemos nuestra posición delante de tanta ideología moderna que contradice los principios de Dios y defendemos la verdad del Señor, nos metemos en problemas. Hay que ser valientes. Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy sencillo por nuestra cultura explicarlo, ¿verdad? Es muy sencillito, pero lo vivimos con nuestros hijos, mi esposa y yo. Cuando llegaban en esta temporada que ya viene pronto del Halloween, del Día de Muertos, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerda cuando lo vestían de calaverita? Bueno, no voy a hablar de eso. Sino que de pronto llegaban nuestros hijos y: mamá, me dijeron que mañana vaya vestido de diablo o de bruja o de una calaca y que lleve pan de muerto y que un cempasúchil morado de esos. Bueno. Y nosotros decíamos: no te preocupes, mañana ni vas a ir, tú no participas en esas cosas. Yo le dije a la maestra, pero me advirtió que me iba a reprobar si no iba. ¿Qué hacías tú? Ay, Dios mío, te van a reprobar. No. Ay, llévate aunque sea un pan y no participes en esas cosas porque somos cristianos. Y mandas al niño con su pan de muerto para que no lo reprueben. Gol para el América. O sea, el diablo, ya saben que aquí. Esa es la guerra espiritual en la que ni las manos mete por ignorancia el pueblo de Dios. Si no participamos en esas cosas, ¿sí? Ay, hermanos, ¿traen una cara de que los golearon ahí? Una pregunta: ¿y si reprobaban al niño, tenía eso una implicación espiritual eterna? ¿Pasaba algo con...? Yo veía la cara de los maestros cuando decíamos: no hay problema, repruébelo, si eso dice el reglamento, pues dele, pero no participamos en eso. Tenemos convicciones cristianas. No va a venir ni de bruja, ni de muerto viviente, no. Unos van de araña patona y no, qué cosa. No participamos. ¿Saben que nunca nadie se atrevió a reprobarlos? Sí les pusieron 6, Pero, hermano, fíjense qué ejemplo tan bobito se pone. Es una bobada. Pero ni esa ganamos muchos. Ni en eso supimos pelear. Ni en eso tuvimos conciencia. ¿Qué le enseñamos a los hijos? A adaptarse y acoplarse a lo que el mundo va pidiendo. ¿Qué convicciones sembramos, hermanos? Y si me reprueban, que te reprueben. No te aleja del cielo. No te estorba si te reprueban. Pero ¿para cuántos eso es más importante que Dios? ¿Para cuántos eso es más importante que agradar a Dios con tus decisiones, tus convicciones y defender tus principios de la verdad? Ya empezó ese silencio. Ya comenzó. Vamos, todavía ni empezamos. Dice: solo la gente valiente y decidida. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Ya decidieron por la verdad o no? ¿O se va a adaptar a todo lo que dice el mundo? ¿Qué tal cuando vas a un lugar y promueven que Juan y Pedro se aman y se den besos de lengüita ahí en la reunión? Hay que respetarlos, pero donde nos digan qué opinamos o qué pensamos o qué creemos. ¿Cuántos se alegran de que les pregunten?
De eso pido mi limosna. Yo de eso pido mi limosna, que me digan, ¿y usted qué opina de...? Yo, conste que usted me está preguntando, que yo no iba a decir nada. Conste que yo estaba calladito. Por eso dice la Biblia, al que está en paz, déjelo en paz. Pues ¿qué pienso? Que están agrediendo a Dios, que Dios los hizo perfectos, que tienen un diseño maravilloso para el propósito de Dios y están rebelándose contra ese diseño, haciendo cosas que llevan a la muerte y a la perdición, pero que Cristo los ama. Arrepiéntense. No, dice, nomás estaba esperando que me dieran chance. Ahora, ¿cómo te va a ir? Bueno, hay que ser decidido y valiente, ¿no dice aquí? Pero para llegar a eso es porque esas guerras ya se ganaron aquí. Sí, porque me fui muy bien lejos, me fui lejísimos. Si eso sucede es porque esas batallas ya se libraron en nosotros y ganó el Señor. Por eso ya lo externas. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él, de este reino. Dice Mateo 11:12. En la Nueva Versión Internacional, otra versión de este mismo texto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, escuche, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ha tenido todo el mundo en contra, ¿o no, hermanos? Todo el mundo en contra del establecimiento del reino de los cielos, o sea, la iglesia. Y dice, y los que se esfuerzan, ¿dónde están los esforzados y valientes? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fíjense cómo dicen aquí, los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. ¿Sabes, hermano? Tú no hiciste nada para estar en el reino de los cielos, solo recibiste este regalo maravilloso. Ya estudiamos, tuvimos toda una enseñanza, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo, al reino de Dios, al reino de los hijos de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Permanecer, aférrate. Aférrate a Él. ¿Saben qué significa? A la verdad, a la fe que profesas, a las enseñanzas del Señor. Aférrate, agárrate. Tienes que ser valiente. Tienes que ser violento contigo mismo y no permitirte dar marcha atrás. Perteneces a un reino de valientes y esforzados que se aferran a la verdad de Dios en medio de este mundo corrupto, lleno de ideologías destructivas del diablo, que llegan en canciones, en películas, en libros, en ideologías, en filosofías, en frases bonitas, en poesía, y etcétera, etcétera. Por todos lados llega el bombardeo. Hay que aferrarse a la verdad. La verdad es Cristo y en Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Aférrate a Él. Aférrate a Él. Porque Cristo es la verdad. 1 Timoteo 3:15. Somos, si estamos unidos a Cristo, si ahora Él habita en nosotros, nosotros somos la iglesia. Y dice este texto, fíjense, dice así: Timoteo, te mando estas cartas y estas instrucciones ahora que te dejé de pastor ahí en Éfeso, por si me llego a tardar en irte a visitar, ¿verdad? Dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas. Levante la mano a las personas. Ay, ¿y los que no alzan la mano qué son? A ver, levante la mano a las personas. Dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Cuántos saben que somos la familia de Dios? Es un reino de hijos, ¿no? De hijos de luz. ¿Somos la familia de Dios o no? Y debemos saber cómo debemos comportarnos en la familia de Dios, en la iglesia. Esta es la iglesia del Dios viviente, que es la familia de Dios.
los nacidos de nuevo, los sellados por el Espíritu Santo, las piedrecitas vivas con las que Dios está edificando su templo espiritual, el reino de los cielos eterno y espiritual, donde Cristo es la cabeza y somos parte de ese cuerpo espiritual. ¿Sí o no? Dice, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento. En la Reina Valera dice baluarte de la verdad. Las columnas que van a sostener para ir creciendo, y el fundamento, los cimientos donde se establece la verdad. Y el fundamento es Cristo, hermanos. La iglesia del Dios viviente es columna y fundamento ¿de qué? Diga, de la verdad. Entonces la guerra espiritual es una guerra por la verdad, hermanos. Es una guerra de ideas, de argumentos que se levantan contra Dios, contrarios a los mandamientos y pensamientos y estatutos de Dios. Ideas, ideologías, filosofías, costumbres, tradiciones, modas que se levantan contra Dios. ¿En dónde se levantan contra Dios? ¿En dónde se levantan contra Dios? En la mente y en el corazón, en el alma. Y esa es la guerra. Internamente, escuche bien, dele un codazo al que se está durmiendo hasta casi oye como ronca. Escuche bien, internamente, esta guerra espiritual comenzó cuando el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y la carne es enemiga del Espíritu. Gálatas nos lo enseña claro, ¿no? Y el Espíritu y la carne no se llevan, no concuerdan, son contrarios. Uno está estorbando al otro siempre. ¿Quién quieres que gane? ¿La carne o el Espíritu? Entonces la instrucción que te da la Biblia es: vive en el Espíritu, llénate del Espíritu, obedece el Espíritu, satisface las peticiones del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mátala de hambre, deja de complacerla. ¿Verdad que es así? ¿Cómo se libra esa guerra interna en el cristiano? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya somos espirituales, Cristo habita en nosotros. Pero la mente, las emociones, las ideas, las tradiciones son carnales. Así es que el Espíritu tiene que conquistar al alma, a la mente, imponer, sembrar ahí, instalar ahí la mente de Cristo, los pensamientos de Dios. ¿Ve? Esa es la guerra espiritual. Es una guerra de ideas. Regresando, otro ejemplo, regresando al ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, ¿verdad? Digo en idioma michoacano. Arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Se entiende lo que es la guerra espiritual? ¿Qué significa arrepentimiento? A ver, uno que sí estudie. ¿Qué significa? Dejar de hacer lo malo. Ese es el resultado del arrepentimiento. No vas mal, pero ese es lo que pasa cuando te arrepientes. ¿Pero qué es arrepentimiento? Los que, a ver, esos que hasta estudian el griego y, a ver, Andrés, cambio de pensamiento. Le tengo que preguntar a uno de esos que sí estudian. Metanoia, cambio de mente. Esa es la palabra griega. ¿En qué consiste la guerra espiritual? Cambiar los pensamientos. El verdadero arrepentimiento es cuando te expones a la verdad de Dios del Evangelio
el Espíritu que viene en la palabra te convence de pecado, de juicio y de justicia. Y este impacto tan grande de reconocerte pecador, condenado a la muerte eterna, te vuelve y te cambia tu pensamiento hacia Dios. Es un cambio radical de manera de pensar. Cambia radicalmente lo que piensas de ti, que te creías tan bueno y tan lindo, y reconoces que eres un miserable pecador. Cambia radicalmente tu pensamiento de quién es Dios, que decías que es tan lindo y tan bueno y mi Diosito, ya le puse su veladora para que me cuide. Y ahora sabes que es santo y justo y no tolera el pecado, pero además es misericordioso y envió a su Hijo para pagar en tu lugar y librarte de esa condenación que mereces. Es un cambio de mente, es un cambio de forma de pensar que produce el Evangelio, hermano. ¿Vamos bien? Entonces, ¿en qué consiste la guerra espiritual? Es una guerra de pensamientos, de argumentos, de ideología, de ideas. Entonces, el que se arrepiente, ¿qué pasó en él? Reconoce que es pecador, que está condenado y frito en el infierno, pero que Dios le está ofreciendo el perdón de todos los pecados y una vida nueva, si reconoce y cree en el sacrificio en la cruz de su Hijo Santo, que va a entregar su vida en tu lugar. ¿Ven? Y ahí hay un cambio de mente. Arrepentimiento. Y el resultado, lo que decía el hermano está bien. ¿Qué pasa después de que viene este arrepentimiento, este cambio de mente? Pues ya no quieres pecar. Pues claro, ya no quiero pecar. Hay un cambio, ese se arrepintió. Por eso es bien diferente el decir, me arrepentí, porque estás llorando. ¿Cuántos dicen que se arrepintieron? Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar con respecto al pecado, a Dios y a ti. No llorar. ¿Cuántos porque lloran dicen que se arrepintieron? Están llorando porque los cacharon de vergüenza. Pero el arrepentimiento te transforma tu manera de pensar. En el Antiguo Testamento era volverse a Dios, ¿se acuerdan? Vuélvete a Dios. O sea, vas en una dirección y había que volverse a la puerta del oriente del tabernáculo. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios, regresa. Es un cambio de dirección. Tú cambias de dirección cuando cambias cómo piensas, no hay otra manera. Entonces, ¿están entendiendo en qué se trata la guerra espiritual? Es de ideas, de argumentos, de pensamientos, de creencia. Mantenga, dice 1 Corintios 16, 13, ¿sí llegamos o no? 1 Corintios 16, 13. Vamos a tener esta y la próxima enseñanza acerca de este tema. Manténganse alerta. Manténganse alerta. ¿Cómo debe de estar un ejército que está en guerra, hermano? Está en la batalla. Alerta, ¿verdad? Siempre hay gente vigilando, ¿no? Hacen guardias, alguien tiene que estar alerta, despierto. Manténganse alerta, estamos en guerra. Es una guerra espiritual. No es la guerra contra el diablo, porque esa ya la ganó Jesús a nuestro favor. Él no tiene poder sobre la iglesia. Pero ¿saben qué sí tiene? Formas de tentarnos y de distraernos de las verdades de Dios. Y eso lo va a hacer. Y lo peor de todo es que tiene éxito, le va bien al desgraciado. Sí está lejos de la gracia, ¿no? Está bien dicho. Le va bien.
¿Verdad que conoce a cristianos que dudan de su seguridad de la salvación? ¿Verdad que conoce cristianos que creen que si se ponen pantalón se van al infierno? ¿Verdad que hay tantos ejemplos que podemos poner, hermano? Nos hacen dudar de una verdad que dijo Jesús: mira, ustedes están en el hueco de la mano de mi Padre y nadie los puede arrebatar de ahí. Al diablo le va bien haciendo dudar. ¿Saben por qué? Por falta de aferrarnos y ser valientes. Y aquí dice: manténganse alerta. Pues si aquí en la prédica se está durmiendo, imagínense ante las acechanzas del enemigo. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. ¿De qué se trata la guerra? Él nos va a estar atacando con ideas para hacernos dudar, para distraernos de las cosas de Dios. Y ahorita van a ver, vamos a hablar 3 ataques clarísimos, los más claros que el cristiano debe identificar. Hoy nomás vamos a ver uno. Pero se trata de hacernos dudar, de distraernos de las verdades de Dios, de las verdades del Evangelio, de las verdades del Cristo que ya habita en nosotros, en el caso de los cristianos. Él va a estar atacando. ¿Cómo tenemos que guerrear? Mantente alerta, permaneciendo firmes en la fe. Aquí la fe son las doctrinas de nuestra vida cristiana, en lo que creemos, en lo que Dios nos dio, en lo que Dios nos enseñó, en lo que somos en Cristo. Tenemos que aferrarnos, agarrarnos, permanecer. ¿Cómo? Firmes. ¿Cómo es el soldado? Yo a veces veo esas películas. ¿Nunca le he llamado a esas películas de cómo guerreaban en la antigüedad? Que iban marchando, los de enfrente, ¡pum! Y no sé si, o sea, no rompían la línea. Se caía uno, lo brincaban y seguían firmes. ¿Se acuerdan? Era importante no perder la formación para salir victoriosos. Hermanos, tenemos que mantenernos firmes en la fe, en creer, en las doctrinas de los apóstoles. ¿Cuál era la fortaleza de la iglesia cristiana? Entre otras, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hijo, no me quiero desviar, ahí vienen muchas cosas. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Mira que te mando que te esfuerces y seas. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Mira, hermano, ni se agache abajo de la cama a ver si está el chamuco. No necesita poner su despertador a las 3 de la mañana porque es la hora de guerrear, porque las brujas a esa hora. Ya nomás qué tonterías creemos, hermano. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. Mire, fíjese el ejemplo que le voy a poner, Es medio incomodillo, pero ahí les va. A veces usted se agarra un pleito con su esposa, con su esposo, y usted piensa que el pleito es contra ella y contra él. No, es una guerra espiritual. Y ahí está el enemigo diciéndoles al oído: no, dile, no te dejes. ¿Cómo? A ver, ella qué hace todo el día ahí en el Face, buscando ropa en el chain, y tú trabajando, no valora lo que haces, no le importa, dile. Además aquí tú mandas, el Señor te puso a ti como cabeza, que se sujete y que se calle. Y le avienta, y a ella le dice: no te dejes, eres coheredera juntamente con Cristo, mereces respeto y te tiene que tratar como un vaso más frágil y no puedes ser violento. Además, eso fue en los tiempos antiguos. Ahora el hombre tiene que ser tierno y lindo y ayudarte a trapear. Y tú también tienes manitas, ¿no? Para prepararte tu comida. Y el diablo feliz, ¿no? Hasta la Cuauhtemiña hace.
Y tú piensas que tienes es una guerra espiritual de ideas que no vienen de Dios, que tú permitiste por no estar aferrada a la verdad, que entraran a tu mente y a tu corazón, y ahora generan ese desastre. Y tú machacando la cabeza al diablo el domingo en la alabanza. Pues ahí está la guerra. Ni cuenta nos damos. Es exitoso el diablo en su manera de guerrear. Necesitamos despertar, estar alertas. Dice, luchamos contra gobernadores malignos y autoridades del mundo. Autoridades del mundo. ¿Sabe de dónde hoy sale el peor ataque? De organizaciones mundiales como la ONU, que sacan sus ideas y promueven agendas de establecer ideologías que destruyen a la familia como Dios la estableció. ¿Cuál es la razón? Porque el arma más poderosa del reino de Dios son familias. La artillería pesada del reino de los cielos para conquistar el mundo es el evangelio y la vida cristiana en las familias. Un matrimonio que exprese a Cristo, hermano, avergüenza las tinieblas. Por eso todo va dirigido a destruir a la familia. Quieren quitarle al hombre lo varonil, lo valiente, lo protector, lo trabajador, lo sacrificado. Le quieren quitar a la mujer lo femenina. Ahora hay que empoderarla para que sea macha y pinte las calles y las puertas. Y a los niños le están robando la inocencia por medio de los dispositivos que los papás con falta de sabiduría les entregan en sus manos, en donde están siendo influidos, en donde acceden a la pornografía, tus hijos y los míos. Si tienen acceso, eso está ahí. Y el diablo hasta dio la vuelta olímpica el día que le entregaste el celular a tu adolescente. Corrió por el estadio y metió un golazo y ni las manos, hermano. Pero llegaste el domingo y dijiste, yo decreto y establezco en el nombre, porque hay poder en mi boca para determinar. No entendemos en qué consiste. Híjole, gobernadores, autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, como dice aquí, ¿no? Fuerzas y espíritus malignos de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí andan flotando los espíritus en la atmósfera, espíritus malignos que no te pueden tocar, que no tienen permiso de meterse contigo, que no se te sube el muerto, que no te mete el pie, fíjate dónde caminas, pero que te hablan al oído por medio de todas las herramientas que el diablo ha construido para distraerte de las verdades que Dios nos entregó en Cristo Jesús. Dice, entonces ya quedó claro, ¿es una guerra de qué? No, empezamos de nuevo otra vez, a ver. Juan, ¿es una guerra de qué? De pensamientos, de ideas. Cuando dice fortaleza, son ideologías completas, filosofías humanas, que quede claro, y de la mente del enemigo. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Estamos en guerra. ¿Qué tal estamos peleando? ¿O es el soldado que se queda dormido usted? La batalla empieza a las 11 y usted llega a las 11:20. ¿Cómo andamos con eso?
Nomás es para molestar. No se crea. No permita que nadie los atrape. Escuchen. ¿Verdad que en la guerra es una gran victoria atrapar soldados? ¿Verdad que es más valioso atrapar soldados que matarlos? Porque tienes un arma para negociar. Vean a Israel cómo le va con los secuestrados. Ya los tuvieron en jaque 2 años porque atraparon ciudadanos y soldados. Fíjense, no permitan que nadie los atrape. Ponte vivo, despierta, mantente alerta. ¿Con qué? Con ideas. Fíjense, no permitan que nadie los atrape con filosofías, que son sistemas de pensamientos humanos, filosofías huecas, no tienen vida, no tienen verdad, son mentiras, son engaño, huecas, disparates elocuentes. Eso sí, hermano, porque a veces esos disparates y esas filosofías y esas ideas que son contrarias a Dios suenan muy lógicas, suenan inteligentes, ¿o no? Claro, claro, hermanos, si hasta en el mismo púlpito ministros del diablo se disfrazan de hijos de Dios, enseñando una palabra distorsionada que nos aleja de la verdad. Lo dice la Biblia, no estoy yo exagerando. Tenemos que conocer la verdad cada día más y más y estar alerta para no dejarnos atrapar con filosofías huecas y disparates elocuentes, porque pueden ser muy lógicos y hasta parecer inteligentes, pero dice aquí, ponga atención, que nacen del pensamiento humano, son ideas humanas, y de los poderes espirituales de este mundo. ¿De dónde vienen esas ideas? De pensamientos humanos y de los poderes espirituales que gobiernan al mundo, del diablo. ¿Cuál es el objetivo? Escucha lo que le voy a decir. Hablando de los que ya somos cristianos, ¿cuál es el objetivo del diablo? No te puede matar, le fue quitado el poder de la muerte. Dios es el único dueño de la vida y de la muerte. Te voy a decir, abre tu mente. Si tú ya eres hijo de Dios, Cristo habita en ti, tienes el Espíritu Santo, eres heredero, coheredero de Cristo, con Cristo, eres embajador, representante oficial del reino de los cielos, tienes vida eterna, tienes dones de Dios, tienes etcétera, etcétera. ¿Qué quiere hacer contigo? ¿Para qué querrá atraparte con ideas y huecas sutilezas que nacen de pensamientos de hombre y de los gobernantes espirituales de este mundo y no de Cristo? Dice ahí. ¿Qué quiere lograr? Hacerte inoperante en el reino. Evitar que produzcas la vida de Cristo, porque por medio de esa vida alcanzamos multitudes para Dios. Quiere tenerte distraído en cosas que no producen vida. Quiere tenerte atrapado en una deuda, por ejemplo, que te tiene trabajando en 3 trabajos y eso, porque te metió la idea que ocupabas algo. Y te hace inoperante en la propaganda del evangelio, en la manifestación de la vida cristiana, de la vida de Cristo que ya habita en nosotros. Ese es el objetivo. Le digo otra cosa bien triste, también tiene éxito, también lo logra con mucha gente. Dice, pero disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no es de Cristo, aunque suene bonito. Hoy en día, hermanos, hay muchos youtubers y creadores de contenido en TikTok y Reels y todo ese rollo, no sé cómo se llaman más cosas,
pero que hablan cosas espirituales o buenas. Son bien famosos como coach, ¿no? Algo así. Con muchas frases y todos, ay, qué bonito, ay, pero no se pone la gente a revisar que esos pensamientos son contrarios a lo que dice Dios. Suena bonito, pero como no estás alerta, te dejaste atrapar. Con un pensamiento elocuente, un disparate muy lógico, es más, hasta emocionante, me hizo llorar. Pero fuera del pensamiento de Cristo, fuera del consejo de Dios, que no se amoldan a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan esa frase que le advierte Pablo a Timoteo? Cuidado con los que no se amoldan a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y quieren enseñar en la iglesia. De eso abunda hoy, Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De Cristo solamente va a salir vida de Dios, palabra de Dios, palabras que son espíritu y son vida, palabras que tienen su eficacia en este mundo y en el que viene. Son de verdades eternas, son de la vida de Dios. Del Señor Jesús solo vendrá palabras de vida. ¿A quién iré?, le decía Pedro, ¿no? Aunque no tenía el entendimiento que nosotros tenemos, porque en él no habitaba el Espíritu Santo cuando dijo esto. Y le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esas son las palabras que salen de Dios. Tienes que crecer en discernimiento espiritual para reconocer cuando algo no viene de Dios. De modo que ustedes también, miren, les voy a decir la principal verdad a la que va a atacar el enemigo en esta guerra espiritual, la principal verdad que quiere destruir en el que ya es hijo de Dios. ¿Sale? Despierte, pónganse, dicen en Venezuela, mosca, pónganse mosca. ¿Sale? Inteligente. Atento, ¿verdad que es difícil agarrar una mosquita? Son bien vivas, están atentos, están alertas. Pónganse atento a lo que le voy a decir. Fíjese esta verdad que usted tiene que defender en esta guerra, porque ahí le va a tirar el enemigo, se lo aseguro. Dice, pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano. Escuche, de modo que ustedes también, como Cristo, ¿entienden lo que está diciendo aquí? En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Ahora escuche, de modo que ustedes también están completos como Cristo. Esta verdad, hermanos, es de los blancos favoritos del enemigo. Estamos completos en Cristo, estamos unidos a Él, tenemos acceso a todas las riquezas y la plenitud de Dios por medio de esa unión que tenemos con Jesús. Y yo le aseguro que ahorita mismo hay pensamientos en usted que se oponen a recibir esto. Ha hecho buen trabajo el enemigo. Trabaja. Y aquí hay un objetivo que quiere destruir: que no nos enteremos de quiénes somos, del poder que habita en nosotros, de las capacidades espirituales que Dios puso en nosotros, de la vida eterna, de la vida espiritual, de los dones, los talentos y la autoridad que Dios nos dio en este mundo. El enemigo le va a tirar a que esa verdad no se establezca en nuestro. Y ya está, ya lo tenemos, pero no lo entendemos. Ahí es un buen lugar para atacar. Ustedes están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estamos completos en Cristo. Primera de Juan 5, 19 al 21. Híjole, qué rápido pasa una hora, hermano.
Primera de Juan 5:19. Entonces, ¿de qué se trata la guerra espiritual? Pensamientos. Crecer en entendimiento. Aferrarnos a las verdades del Evangelio. Reconocer todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, que es eterno, y empecemos a vivirlo y a experimentarlo. Sabemos, necesitamos saber. Diga, necesito saber más. Para que no venga el enemigo y me vea la cara y me engaña con una paleta de caramelo. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben? ¿Sí lo sabe o no? ¿Será que Dios va a cuidar a sus hijos? ¿Será que Dios alimentará a sus hijos? ¿Será que Dios protegerá a sus hijos? ¿Será que Dios sabe dónde andan sus hijos? Debemos saber. Somos hijos de Dios. Pero también debo de saber esto: que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Sí lo sabe o no? Mire, aquí hay dos verdades que es importantísimo que sepamos. Debemos tenerlo en cuenta en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Número uno, somos hijos de Dios. Número dos, vivimos en un mundo gobernado por el maligno. Qué importante es saber estas dos cosas. Somos extranjeros y peregrinos, y tenemos un rey que no es de este mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué quiere hacer con los invasores? Según el pensamiento del enemigo, destruir. Debemos saber. Y sabemos, tenemos que saber más, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Qué importante es conocer al Dios verdadero, al cual estamos unidos por medio de Cristo para vivir una vida plena y empoderada, hermanos. ¿Entendió? Mujeres, ¿se quieren empoderar? ¿En serio? ¿Sin andar haciendo ese ridículo? Vivan a Cristo. ¿Habrá algo más poderoso? Varón, no es gritando duro y azotando la puerta, es viviendo a Jesús, que el poder de Dios se va a manifestar en ti para dirigir una familia y una empresa y un negocio, y expresar el reino de Dios en tu vida. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. ¿Cómo vivimos hoy? En comunión con el Dios verdadero. Lo que a veces da tristeza es que a veces desde el mismo púlpito no estamos siendo fortalecidos porque no nos enseñan estas verdades. Estamos en Cristo, estamos unidos al único Dios verdadero. Vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. ¿Cuántos tienen a Jesús? ¿Cuántos están unidos a Él? Usted tiene vida eterna, usted no se puede morir. ¿Por qué lo traen espantado? Usted tiene al más poderoso, al soberano habitando en usted. ¿Es usted templo del Espíritu Santo o no sabía? Esas verdades son las que van a ser atacadas para que dudemos, para que no creamos, para que no la entendamos. Queridos hijos, díganle a Dios: sí, papi. Pues le está hablando a ustedes, me está hablando a mí, ¿no? Somos sus hijos. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Repito, queridos hijitos preciosos, mis purépechas queridos, que están unidos a mi Hijo,
Yo habito en ustedes. Eso te dice el Señor. Dice, aléjate de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. En esto, el diablo tiene un éxito. Ahí es goliza, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hijos de Dios, no tenemos a Jesús como Señor, sino que hay otras cosas ocupando ese lugar? Hay cosas más importantes que Él. Podemos decir que no, pero se demuestra en cómo decidimos, en las decisiones diarias que tomamos. ¿Qué quiere hacer el enemigo y tiene mucho éxito? Convencernos de que estamos necesitados. Repito, y acabamos de leer que estamos en la plenitud de Jesús, que estamos unidos a Cristo, a Dios, tenemos el acceso, ahorita lo vamos a ver más, a la plenitud. Así como Cristo, ustedes también están completos. ¿Se acuerda? ¿En qué va a consistir el ataque del enemigo? En meternos ideas de necesidad. Convencernos que estamos necesitados, que somos miserables, que somos pobres, que necesito reconocimiento, que necesito atención, que necesito conocer ese rancho, es mi sueño, que necesito tener esto, conseguir aquello, alcanzar esto, acumular esto, que me vean aquí, que me vean allá. Es buenísimo para lograrlo. Tenemos que guerrear, tenemos que pelear y no dejarnos atrapar, porque son mentiras. Somos plenos en Cristo. Es una mentira. Y dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. El diablo va a tratar de hacerlo, ofreciéndote un montón de cosas que se ven tan apetecibles. Lo que quiere es distraerte y que pongas otras prioridades antes que al Señor. ¿Lo logra o no? El mundo, esto yo lo escribí, el mundo que está bajo el maligno nos quiere convencer de que somos necesitados. Y al manifestar esa necesidad, a veces hasta enfermizas y destructivas, nos ponemos de apechito para que nos zarandee. Y logra su objetivo, distraernos de Dios, y nos hace inoperantes en el reino, buscando y dejando la vida entera y nuestra mente, nuestro corazón y nuestros años consiguiendo las migajas del diablo cuando somos herederos del reino. Busca en Cristo, busca en Cristo. Ahí está la plenitud. Efesios 1:21. Hay tres cosas de las que quiero hablar, en donde el diablo nos quiere convencer de cosas para sacarnos del propósito de Dios y para que seamos inoperantes en su propósito de Dios y para que no vivamos la plenitud que ya nos dio. ¿Ok? Hoy vamos a hablar una sola. Es esto. ¿Cómo ataca espiritualmente el enemigo? Convenciendo al alma del cristiano de que es necesitado, que necesita un montón de cosas para poder ser feliz. Efesios 1:21 al 23. Ponga atención, hermano. Dele un pellizco al que se anda durmiendo, por favor. Y lo que esperabas, ¿verdad, hermana? Si ahorita me desquita. Ay. Es que compramos unos aparatos para dar toques, pero pensamos que no era muy cristiano, la verdad. Sí, recapacitamos. Bueno, Efesios 1:21 dice, Nueva Traducción Viviente: ahora Cristo, diga ahora. Está hablando a la iglesia, a nosotros.
Ahora Cristo está muy por encima de todo. Diga, de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. ¿Quién manda? ¿Quién es Rey de reyes y Señor de señores, hermano? Y esto es un reino eterno donde Él gobierna. Ahí pertenecemos. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. A ver, diga, Señor, háblame. Dile al Espíritu, ilumíname. Estos textos nos vuelven millonarios en la eternidad, ricos en la eternidad. Hay muchos más, ¿no? Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le dio a Cristo la autoridad sobre todas las cosas y poder sobre todo lo que existe? Para beneficio de la iglesia. El diablo va a hacer todo lo que pueda para que no entiendas esto. Y lo logra. Es impresionante, hermano, que lo logra hacer con muchos cristianos. Es doloroso. Híjole. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿No dice Efesios 25 que Él mismo cuida a su cuerpo y lo sustenta? Está hablando de la iglesia. Y dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, Cristo, la completa y la llena. ¿Qué le hace falta a usted si está en Cristo? ¿Y en qué consiste la guerra espiritual? El diablo lo quiere convencer que esté necesitado. Y tiene éxito con muchos, hermanos. Híjole. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Lo cree? ¿O lo vas por echar por así? ¿Qué tal si me manda a pellizcar el pastor? Amén. Dice, y también, diga, y también, es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Ya entendió por qué Jesús decía, yo vine a darles vida y a dárselas en abundancia? Pero al no creerlo y no entenderlo y no recibirlo, andamos dejando la vida entera, nuestros ánimos, nuestra salud espiritual y nuestros años, buscando las migajas que ofrece el diablo, que nos fascinaron. Es exitoso el cochino desgraciado. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe y a estas verdades maravillosas. Híjole, hermano. Santiago 4, 2 al 4. Este es un lugar donde nos ataca muy fuerte. Y nosotros tenemos que responder. Tenemos ahí las armas para responder. ¿O no? Fíjense, la condición si te dejas atrapar, cristiano, dice, desean lo que no tienen. Santiago 4:2. La vida de muchos millonarios, herederos y coherederos juntamente con Cristo, hijos del Rey que están sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, pero viven porque ya les robaron la seguridad y las promesas con filosofías huecas y disparates elocuentes. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo.
Envían lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. ¿Han visto familias de hijos peleándose por un terreno, una propiedad o algo? Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Pongan atención acá. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Dónde lo andan buscando? Cuando lo andas buscando en el mundo, ¿a quién se lo estás pidiendo? Qué bonito contestaron, tan seguras, es claro esto, hermanos. ¿Por qué nos cuesta? Porque duele, la verdad. Pero esa es la realidad. ¿Dónde andamos buscando? En las riquezas del mundo, ¿no? ¿Que está bajo quién? Es pura Biblia, hermano. Yo no ando enseñando rollos que se me ocurren. Sin embargo, pues no se lo piden. No están buscando en mí. Está diciendo, no están buscando en Dios, no están buscando en mi hijo, no están buscando en la plenitud que se les dio. Andan buscando en el mundo. Y aun cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben. Oh, pues, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Híjole, ¿verdad que sí entendemos estas cosas? Y miren cómo termina Santiago. Adúlteros. Adúlteros. No se dan. ¿Por qué les dice adúlteros? Ahí me dijo, pregúntale si entienden por qué son adúlteros. ¿Por qué somos adúlteros cuando hacemos eso? Somos la esposa de Cristo. ¿Verdad que la esposa tiene acceso a todo lo del marido? ¿Verdad que la esposa de Cristo no es necesitada ni miserable? Pero es que el compadre tiene una camionetota. La iglesia. ¿Ya entendió? Disculpe la ilustración. Es el esfuerzo de un pastor queriendo que entienda. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo que está bajo el maligno los convierte en enemigos de Dios? ¿No se dan cuenta? Y están adulterando. Se están yendo a manosear con el enemigo. Lo repito. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Pregunta, ¿verdad que el diablo sí tiene resultados con sus ataques? Necesitamos estar alerta. Necesitamos entender. Necesitamos aferrarnos a la verdad. Necesitamos ir conociendo más al Dios en el que vivimos. En Él estamos, vivimos y nos movemos, dice en Hechos. Y ese entendimiento es el que quiere estorbar el enemigo con ideas y filosofías, ideologías y pensamientos que parecen inteligentes, pero que nacen del hombre y de gobernantes espirituales enemigos de Dios. Híjole, Colosenses 3:1 al 3. Entonces, hermanos, estamos en guerra. ¿Ya se dio cuenta que nos han puesto una veces? Pero si le machacabas la cabeza al diablo, si llevaste al apóstol y ungió la casa con aceite Menen, si declaré y decreté y establecí con el poder de mi boca, si até a todos los demonios, ¿cuántos para bajar de peso atan al demonio, al espíritu del dragón? Miren, me acaban de dar discernimiento espiritual de este lado. ¿Por qué llegaron después de las 11? Por el ataque espiritual de Sabanás. Y no pudiste contra él. Ni esa guerra ganaste. Con tanta declaradera.
Sigamos. Colosenses 3:1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. A ver, ¿creemos esto que dice la Biblia o no? Dijera mi abuelita, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Todos entendemos esta frase griega, ¿sí o no? Es que aquí no hay de que ahí no entiendo, no te hagas. Ya que han sido resucitados, eras un muerto en tus delitos y en tus pecados, pero moriste y fuiste sepultado y resucitaste juntamente con Cristo a una nueva vida eterna en Cristo. Ya que han sido resucitados a una nueva vida en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Ya no eres de este mundo. Ya no te va a satisfacer nunca nada que consigas aquí. Siempre vas a necesitar más y más. Y el diablo te va a ofrecer más para tenerte atrapado e inoperante en el reino. Ya pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué te está mandando decir aquí? Imagínate lo bien parado que estás para vivir la vida plena si estás en Cristo y Cristo a la derecha de Dios, intercediendo por ti, querido hermano. El que nos dio a su Hijo cuando éramos pecadores y malandros y cochinos. Nos entregó a su Hijo para salvarnos. Ahora que habitamos en Él, ¿no nos cuidará? ¿No nos va a dar lo que ocupamos? Pero no andamos buscando en Él, andamos buscando en el mundo, porque está padre lo que ofrece el mundo, que está bajo el maligno. Ahí está Cristo sentado al lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí tienes que buscar la plenitud. Ahí está la felicidad, ahí está la vida, ahí está la felicidad. Pues ustedes han muerto a esta vida, ya no son naturales, ya son de una raza nueva que tiene los genes de Jesús, unidos a Jesús. Ustedes ya han muerto a esta vida y su verdadera vida, diga mi verdadera vida. Mi verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ya vieron que son ideas y pensamientos, ¿verdad? Un montón de estrategias del enemigo que tiene todos los recursos del mundo donde él es príncipe. El mundo entero está bajo el maligno. Los va a utilizar para distraernos de las cosas de Dios, para, ¿cómo se llama? Fascinarnos, ¿verdad? Para fascinarnos con cosas nuevas que van surgiendo y que dices, yo necesito eso. Y tú tienes abierto el baúl de la herencia en Cristo por la eternidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo tenemos que guerrear? Permaneciendo en las verdades de Dios, entendiendo cada día más y más nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Y en qué consiste todas las riquezas que hemos recibido en Él? Porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. El ataque es convencerte de que eres necesitado cuando eres pleno en la vida de Cristo. ¿Te vas a dejar vencer en esta guerra? Pásenla, hermanos. Tenemos que estar alertas, ¿no? Tenemos que buscar conocer cada día más al Señor, ¿o no? Tenemos que aferrarnos a estas verdades de nuestra fe. Tenemos que ser valientes y defender la verdad. Tenemos que saber que somos plenos y ricos en Cristo. ¿Tienes necesidades? Busca en Él. Tienes un papá en el cielo. Pero ya sé lo que te va a decir. ¿Tienes alguna necesidad? Pídele a tu Padre que está en el cielo. Y te va a decir dónde agarres lo que le estás pidiendo porque ya te lo dio. Sí. No es como cuando andas buscando algo y le hablas a la mamá. Ay, abre el cajón de abajo a la derecha, ahí atrás del calcetín morado. Y adentro hay una media rosita. Ahí lo guardé. Ahí lo tenía siempre.
Es que ya nos fue dado, hermanos. Pero ¿dónde hay que buscar? En Cristo, en el Señor. En Él vivimos. De Él recibimos cada día gracia sobre gracia. Que no te convenza el enemigo de que eres necesitado y miserable y pobre. No, hermano. Porque si te convence, de ahí te va a agarrar. Te va a andar zarandeando. No se puede meter contigo, pero te va a hacer llegar sus ideas, ¿eh? Tiene un montón de formas de hacerte llegar las ideas. Vamos a pelear. Ahora sí ya saben qué consiste la guerra espiritual, ¿eh? Ya puede guardar su aceite o usarlo para otra cosa. Ese aceite es símbolo del Espíritu Santo, hermano, de la vida de Dios en nosotros. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Dele un aplauso al Señor.